Bien, muy buenos días. Buenos días. Me presento, mi nombre es Héctor Fabio Guerrero. Venimos de una comunidad cristiana de la ciudad, se llama Solo Su Gracia. Y nuestro interés hoy aquí es compartirles el conocimiento de la verdad desde las Escrituras. Y antes de hacerlo, yo les invito a que inclinen su rostro y vamos a orar al Señor para que nos guíen esta mañana. Bueno, Padre, gracias por la oportunidad de estar aquí y de sembrar las buenas nuevas de salvación. Te pedimos que nos des claridad para comunicar esta palabra, porque viene de tu Biblia, viene de tu palabra. Guíanos para que hoy los corazones sean preparados para recibir lo que tú tienes para nosotros hoy. Gracias por la oportunidad de dar testimonio de ti. Gracias por la oportunidad de transmitir, de difundir ese conocimiento antiguo, el de las sendas antiguas, que jamás pierde vigencia. Y hoy queremos hacerlo, hoy queremos comunicar ese mensaje tan antiguo, pero tan válido y tan excelente en todas las épocas, para que en este lugar haya vida, en este lugar la luz entre a los corazones. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, muchachos, quiero comenzar hablándoles de un tema que hoy está particularmente muy en boga. Es el tema de la verdad. La verdad. Hoy, en este siglo XXI, pensamos que hay una crisis respecto a la verdad. Parece que la verdad hoy se volvió simplemente opinión. Usted escucha, por ejemplo, que muchos grupos tienen postulados de la verdad. Dicen que la verdad es así, asá, asá. Pero cuando usted va a otro grupo, usted va a encontrar que ese otro grupo dice cosas distintas. Ante eso uno se pregunta, bueno, ¿y quién dice la verdad? Porque generalmente cuando usted ve los planteamientos de los musulmanes frente a los planteamientos de los católicos y diferentes grupos religiosos, usted ve que los planteamientos son distintos y son contradictorios, son opuestos. Bueno, aquí evidentemente tenemos que concluir de que alguien tiene que estar mintiendo. Todos no pueden estar diciendo la verdad, ¿verdad? Valga la redundancia. Entonces, hoy hay una crisis de verdad. Les voy a dar un ejemplo de esa crisis. Hace unos años, hace 50 años, pongámosle menos, se consideraba por la sociedad psicológica mundial que el homosexualismo era un problema, era una enfermedad. Se consideraba como una enfermedad. Pero hoy en día eso ha cambiado. Hoy en día se ha dicho que no, eso es una forma de ser normal y natural. Entonces se cambió. Hay ya una opinión distinta. Otro ejemplo, la ideología de género. ¿Qué es la ideología de género? Bueno, la ideología de género es una opinión no científica que habla de que la identidad sexual de una persona, es decir, es varón, hembra, hombre, mujer, bueno, eso se hace con el tiempo. Es decir, que la formación de la identidad de género o sexual de un individuo, esto se forma a partir de la cultura. Bueno, la pregunta es, ¿qué pasa si los científicos han dicho que cuando un hombre nace, dentro de sus cromosomas, dentro de su información genética, está la realidad de que es hombre? ¿Qué decir de la mujer? Cuando nace, antes incluso de nacer, cuando se forma la combinación del espermatozoide con la otra célula, con el óvulo, se genera inmediatamente un ser humano y ya está cromosomáticamente demostrado desde ahí que es mujer o que es hombre. Pero ahorita la verdad parece que no es esa, la verdad cambia. Ahora la verdad dicen que es que una persona en el transcurrir de su desarrollo cultural y social, pues llega a desarrollarse como mujer o como hombre. Si llegaron a los 30, 40 años, o un señor como hoy en día en Canadá hay un señor que tiene 60 años y él dice que es un bebé, él dice que es un niño de 5 años, entonces en esa nueva idea de la verdad, y hago entre comillas, ¿no? Esa verdad entre comillas, ese hombre entonces hay que darle derechos de bebé. Y de hecho en Canadá a este hombre lo tienen en una sala cuna. Y no pueden decirle nada. Está con otros niños, porque él es un bebé, él es un niño de 5 años. Ahora un individuo, incluso lo están usando ya para negocio. Como en un país la edad pensional de la mujer es más temprana que la del hombre, entonces ¿qué dijo el hombre? No, me cambio de sexo para poder hacer más rápido la pensión. Ya no soy hombre, soy mujer. Hasta lo están haciendo por conveniencia. Y mire esta joyita. Un tipo tiene
tiene 60 años y para ganar algunos derechos, él se quitó 20 años. Y él dice, no, me tienen que respetar mi derecho. Yo no tengo 60, yo tengo 40. Yo me siento como un hombre de 40. Entonces lo que quiero que miren es esto. Se abrió una caja de Pandora. No sé si ustedes se conocen la historia de la caja de Pandora. O sea, usted está para aquí y de repente en el fondo hay una cantidad de sorpresas. Y esperamos sorpresas hacia futuro. Hoy una señora se casó con la Torre Eiffel porque se enamoró de la Torre Eiffel y se casó con la Torre Eiffel. Y hay que respetarle su derecho. Y la Constitución y las leyes hoy en día están legislando a favor de eso. Entonces, la pregunta ante esta crisis de verdad, con esos ejemplos que les estoy mostrando es, bueno, ¿y dónde está la verdad? ¿Quién tiene la verdad? Porque si hay crisis de verdad, muy importante entonces encontrar cuál es el origen de esa crisis y dónde podemos adherirnos a una verdad que sea confiable, que sea objetiva. Entonces, muchachos, la primera premisa que quiero imprimirles a ustedes en sus mentes es que la verdad no la podemos encontrar dentro del hombre. Hay que buscarla fuera del hombre. Y esa verdad la encontramos en Dios. Esa verdad la encontramos en nuestro Creador. Tenemos que partir de esa premisa, de ese principio. Tenemos que ir a preguntarle a ese Dios que nos creó, Dios, ¿cuál es la verdad? ¿Tú cómo nos revelaste esa verdad? Porque hoy hay crisis de verdad. Porque Pepito dice que es así, Juanito dice que es asá, y entre todos se contradicen. Hay una confusión. Hoy, muchachos, lo que está pasando es cada quien crece su propia verdad. Está bien. Hoy en día parece que no hay problema con eso. Usted dice que es A, yo digo que es B, usted dice que es C. Y lo que hoy en día se está manejando como supuesta tolerancia es cada quien defina su propia verdad, su propio paradigma de verdad. Y entonces hay que respetárselos a todos. Todos están bien, no hay problema. Ahí tenemos una situación dramática, ¿verdad? Necesitamos entonces salir de ahí y escudriñar la verdad. ¿Sabe qué dice la Biblia, las Santas Escrituras? Que es lo que yo he venido a predicarles hoy. La suma de tu palabra es la verdad. Este libro, aquí donde lo ven, 66 libros, es la suma de la verdad. Dios no nos ha dejado en ignorancia. Nuestro Creador nos creó a imagen y semejanza suya, pero Él, en su voluntad, en su benevolencia, Él nos dio un registro de su verdad. ¿Y qué es su verdad? Es su voluntad. ¿Y qué es su verdad? Es el conocimiento de quién eres tú, de cuáles son tus necesidades, de cuáles son tus problemas. ¿Qué es la verdad? Que está aquí en este bendito libro. ¿Quién es Dios? La identificación, la identidad de quién es Dios. Así que Dios no nos ha dejado en ignorancia. Dios ha querido revelarse a sí mismo. Y hoy quiero venir a hablarles de esa verdad definida, no a partir de religiones, no a partir de sistemas políticos de pensamiento, no a partir de ideologías, no a partir de opiniones, sino a partir de una fuente superior. Y esa fuente superior es las Santas Escrituras. Esa fuente superior es un libro que, aunque escrito por hombres en más de 1500 años, más de 40 autores, encontramos el siguiente texto. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Inspirada por Dios significa de que Dios estuvo allí moviendo a estos hombres para que redactaran este conocimiento que nos ha llegado hoy, siglos después, que se ha conservado, a la cual han querido destruir, que la han quemado, que han querido distorsionarla. Los testigos de Jehová, por ejemplo, la manipularon para decir otras cosas. Pero aún así, a pesar de todos estos ataques, hoy tenemos una verdad. Se llama la Biblia, se llama la palabra de Dios. Y eso es lo que queremos predicarles y anunciarles aquí, muchachos. Y nuestro objetivo cada jueves, si Dios lo permite, es venir a hablarles un poco de este libro. Cada frase, cada partícula, cada extracto de este libro es confiable, es verdad. Entonces, retomando, Dios nos ha dado testimonio de su verdad. Y voy a hablar de las formas en que Dios nos ha dado testimonio de su verdad. La primera forma en que Dios nos ha revelado su verdad es lo que se llama revelación general. Primera parte, revelación general. Y cuando hablamos de revelación general, ¿de qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de las cosas creadas.
La revelación general es aquella que se compone de las cosas creadas. Entonces, mira ese sol, mira la luna, mira la tierra, mira las galaxias, mira el universo. He ahí el testimonio de la verdad en forma de creación. Es la revelación general. Entonces, dice la Escritura, los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Ahí está, ahí está. Cada vez que tú contemples ese sol, estás contemplando la verdad de Dios por medio de una creación que es perfecta, que es absolutamente fantástica para la supervivencia. La revelación general. Tristemente, los hombres tomaron esa creación y se hicieron imágenes de ella. Ustedes pueden ver la historia, ¿no? de muchos pueblos que fabricaron ídolos, imágenes del sol, de la luna, y adoraron esos ídolos. En el capítulo 1 de Romanos encontramos esta descripción, que los hombres, cuando vieron las cosas creadas, en lugar de darle gloria al Dios que creó esas cosas, se hizo una imagen de esas cosas y adoraron las cosas, en lugar de adorar al Dios de las cosas. La creación. Pero otra forma de revelación general es la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Bueno, esa capacidad que tú tienes de discernir el bien y el mal. ¿Quién me dice aquí que robar es bueno? ¿Alguien puede levantar la mano y decirme robar es muy bueno? Nadie, ¿cierto? ¿Quién me levanta la mano y me dice aquí matar es bueno? ¿Cierto que nadie lo puede hacer? Y eso está ya en tu conciencia. Tú sabes que ir contra la ley de Dios está mal. ¿Por qué? Uno se pregunta, bueno, porque Dios puso eso en tu conciencia. Cada ser humano que nace, ojo, cada ser humano de nacimiento viene impactado, viene impregnado de esa ley, la ley de la conciencia, que es el conocimiento del bien y del mal. Dios puso eso. Un niñito de 2, 3 añitos, él hace una pilatura, él hace un daño y él automáticamente sabe que está mal y él trata de ocultarlo. Él va y se esconde, ¿es cierto? Y bueno, uno se pregunta, ¿quién le enseñó a este niño que eso estaba mal hecho? Bueno, eso está ahí, naturalmente. Lastimosamente, eso que llamamos ley de la conciencia, hoy está también en crisis. ¿Por qué? Bueno, porque en la medida en que el hombre ha ido adaptando a su sistema de creencias cosas contrarias a la verdad, entonces su conciencia se ha ido aletargando, adormeciendo. ¿Sí entienden el problema? Una conciencia dormida, una conciencia aletargada, es una conciencia que hace lo malo y él cree que está bien. Cambian lo malo por lo bueno. Y por el contrario, creen que lo bueno es malo. Cambian lo bueno por lo malo. Conciencia adormecida es letal. Conciencia que no está despierta es letal. Para estas personas cualquier camino los lleva a Roma. Cualquier bus les sirve. ¿Para dónde va este bus? Va para... me sirve, no importa. Se suben en el bus que sea. El bus que esté de moda. Se suben en ese bus porque su conciencia no está alertada. Y ya te doy la palabra. Y nuestra propuesta hoy, muchachos, es la siguiente. Necesitamos alertar nuestra conciencia, hacerle mantenimiento a nuestra conciencia. Y la única forma de hacerle mantenimiento a nuestra conciencia desde las Escrituras, desde lo alto, es mediante la verdad. ¿Sabe qué dijo el Señor Jesucristo? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Eso qué significa? Eso está planteando ya un problema. El problema que están planteando es que hay un problema de libertad. El hombre no es libre. El hombre es esclavo. De hecho, ustedes están aquí por una esclavitud llamada las drogas. Pero quiero decirles que no es la única esclavitud. Esta es muy horrible, esta es brava. Pero también hay esclavitudes de otro tipo. ¿Acaso el amor por el dinero no es una esclavitud? ¿Acaso el libertinaje no es una forma de esclavitud? Bueno, hay diferentes formas de esclavitud. Y la propuesta de la Biblia es, y de nuestro Señor Jesucristo es, conozcan la verdad que Él nos vino a traer. Jesús dijo, yo soy la verdad. Jesús dijo, yo he venido a dar testimonio de la verdad. Ahí está, en este santo libro. Entonces, ustedes necesitan conocer esa verdad
para ser libres. Y ser libres no solo de las drogas, ser libres de toda atadura a este mundo, de toda esclavitud pecaminosa. Eso es lo que hemos venido a predicarles. Y yo tengo una pregunta. Bueno, usted habla de la conciencia, ¿cierto? Entonces, pues que yo en mi vida he hecho muchas cosas, ¿cierto? Pero, ¿cómo le digo yo? En forma... Vea, yo fui de los legionarios, los centauros en el llano, ¿cierto? En la autodefensa. Y pues uno ya comete mucha locura y muchas cosas. Y yo hice cosas que pues, en mi vida, pues, a mí lo único que me ha carcomido la conciencia fue un acto que hice donde murieron 2 personas que no deberían de haber muerto, 3 personas. Y eso es lo único que a mí me hace, ¿me entiende? Y lo otro, pues sí he tomado como una venganza y nunca me ha hecho como mella en la... Pero de lo que le dije sí me hizo, sí me entiende, como mella y eso me llevó a expresarlo y a tratarlo. Pero pues de las otras cosas que he hecho, pues hasta el momento como que la conciencia no me ha juzgado ni me ha hecho nada. Entonces eso está bien o mal. Bueno, obviamente estamos en un terreno donde necesitamos conocer la verdad. Porque si tú no conoces la verdad, tú no vas a poder juzgar ese acto que hiciste, ¿sí? Tú hiciste un crimen, tú cometiste un delito, tú cometiste un atentado contra la ley de Dios y no te genera absolutamente nada. Bueno, evidentemente ahí hay un problema. ¿Y el problema cuál es? El problema es que lo que tú tienes como verdad, ¿ya? No ha sido depurado, no ha sido filtrado por la verdad que viene de Dios. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Lo que tenemos que hacer es confrontarnos, ¿sí? Eso es lo que yo he venido a invitarlos hoy a ustedes. No sé cuál es su sistema de creencias. Cada quien tiene un sistema de creencias, yo diría que distinto. Si aquí hay 2 que coincidan, yo creo que es mucho. Casi siempre hay distinciones. ¿Cuál es el conjunto de tus parámetros de la verdad? Sea el que sea, tienes que ajustarlo. Esa es la invitación que hemos venido a traerles hoy. Tienen que ajustar ese medidor, ese nivel, ese parámetro de tu sistema de valores y de creencia. Y tienes que ajustarlo a una verdad absoluta. Una verdad que no es subjetiva, una verdad que no es opinión. Es una verdad que permanece, que es la misma de hace 2000 años, que es la misma de hace 3000 años, la misma. Es una verdad que no cambia con el tiempo. Miren, muchachos, es triste ver cómo los hombres hace 300 años tenían una idea y hace 100 años cambió, ya es otra. Y hoy en el siglo XXI es otra. O sea, no puede ser cierto. La verdad no puede cambiar con el tiempo. ¿O sí? Yo no creo. Si la verdad cambiara con el tiempo, ya no es verdad. Porque algo particular, una característica inherente a la verdad es que tiene la particularidad de que ella permanece a lo largo de los siglos. No puede cambiarse, no puede modificarse. Es triste entonces que ese parámetro de la verdad se haya distorsionado. La Biblia dice, a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Entonces, ¿cómo es tu nombre? Joan, ¿qué tienes que hacer? Tienes que conocer la verdad. Y cuando tú conozcas esa verdad, la verdad va a alertar tu conciencia y tú te vas a arrepentir de eso que hiciste. De eso que no sientes absolutamente ningún dolor, que no te afecta en nada tu ser interior. Cuando conozcas la verdad proposicional del Evangelio, tú vas a decir, eso que hice está mal delante de Dios, delante del que me hizo está mal y tengo que arrepentirme. Yo he venido a hablarles de la verdad que los llevará a ustedes a creer y arrepentirse. Eso es lo que estamos buscando por la gracia del Señor. Eso se llama en teología conversión. ¿Qué es la conversión? Es la transformación de mi sistema de pensamientos. Es la transformación de mis emociones. Es la transformación de mis deseos. Todo aquello que yo deseaba, todo aquello que yo amaba y que está encerrado en un sistema antivalor, en un sistema de mentira, tiene que ser transformado, tiene que ser cambiado. Pero eso, para que sea cambiado, tiene que entrar primero a tu pensamiento. Tú no puedes cambiar a partir de un sentir. Tú tienes que cambiar a partir de un pensar. ¿Qué dice la Escritura? Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. Transformados, muchachos, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahí está. Tienes que trabajar en tu entendimiento. Tienes que trabajar en tu razón. Tienes que
filtrar aquellos paradigmas que tienes en tu pensamiento a partir de una fuente confiable de verdad, que son las Santas Escrituras. Y cuando eso comience a darse, va a comenzar a afectar tus emociones, va a comenzar a afectar tus deseos, va a comenzar a afectar tu comportamiento, tu manera de ser. ¿Qué dice la Escritura? Pablo lo dice: piensen en todo lo verdadero, en todo lo justo, en todo lo amable, en todo lo honesto. Si hay virtud alguna en algo, en eso pensad. ¿Por qué el apóstol Pablo nos manda a hacer eso? Porque es que necesitamos cambiar la manera de pensar. Si no cambiamos la manera de pensar, tú seguirás siendo el mismo. Tú seguirás obrando de la misma manera todos los días de tu vida. Si notas dónde tienes que comenzar a trabajar, tienes que trabajar en tu pensamiento, en moldear tus pensamientos a una fuente, que es la fuente que viene de Dios. Eso tienes que hacer. No sé si responda a la pregunta con eso. Sí, que más o menos me tengo que como introspeccionar más y conocer más de Dios para poder cambiar mi pensamiento y arrepentirme sobre lo que yo. Eso que hoy en día no te causa nada, eso es conciencia dormida. Evidentemente tú sabes que eso está mal. Así tú no sientas ningún efecto en tu alma. Sí, yo sé que está Así mal, no sientas culpa. Claro, el problema es que la culpa no está y debería de estar. Ese es el problema. Entonces, hay que comenzar por trabajar en un cambio de pensamiento. Entonces, sigo en mi exposición. La verdad de Dios. Dios ha dado testimonio de su verdad. ¿Mediante qué? La creación y mediante la conciencia. Eso se llama verdad, eso se llama revelación general. Revelación general. Pero para conocer a Dios necesitamos mucho más que la revelación general. Necesitamos la revelación especial. Entonces vamos a dejar ya a un lado la revelación general. Vamos a la revelación especial. Y la revelación especial nos dice lo siguiente: Dios mostró o se reveló a sí mismo por medio de dos fuentes. Una, un libro; otra, una persona. El libro se llama las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia. Y la persona se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuando hablamos de las Santas Escrituras, ella misma dice: la suma de tu palabra es verdad. Y cuando hablamos del Hijo de Dios, el Señor mismo nos dice: yo soy la verdad. Así que cuando juntamos esos dos elementos, tenemos entonces la suma de lo que necesitamos ver como verdad absoluta. Esa es la revelación especial de Dios. La revelación especial de Dios es aquel libro donde el Señor nos da parámetros de qué somos como seres humanos, de cuál es nuestro problema, de cuál es nuestra necesidad, y también nos da parámetros de quién es Dios, cuál es su carácter, cuál es el plan de Dios para la creación, cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Por ejemplo, podríamos resumir esto, y bueno, antes de hacerlo quiero preguntarles: ¿cuál creen ustedes que es el propósito del ser humano? Si tú crees que hay un Dios, que espero que sí, si tú crees que tú no viniste a este mundo por accidente, sino que tú eres una creación con propósito, pregunto: ¿cuál es el propósito de tu existencia? Alguien que me dé una opinión. No, usted no. El propósito de mi existencia es lo que yo pienso, ¿cierto? ¿Me entiendes? Lo que yo quiero es simplemente estudiar psicología, porque yo he pasado muchas cosas en la vida, ¿cierto? Entonces voy a estudiar psicología y de una u otra forma ayudar a las personas desde el entendimiento y mi vivencia a la parte psicológica. Ese es tu propósito. Mi propósito pues mío, ¿sí me entiendes? Ya que Dios lo tenga para mí otra cosa, pues ya lo decidirán en el transcurso del camino. Mira la pregunta digamos que tiene un enfoque más alto, más general, porque eso es un propósito individual, particular tuyo. Yo quiero estudiar psicología, está bien. La pregunta es: ¿cuál es el propósito de la existencia humana? Vivir plenamente. Vivir plenamente. En paz, en tranquilidad. Vivir en paz. La felicidad, por ejemplo. La felicidad total. Un propósito del ser humano: ser feliz. Sí. Por ejemplo. Bueno, sí. Otra opinión. Ser feliz, vivir como es, no vivir en drogas, porque no nos mandaron a este mundo
a Esa está bien las consumir. drogas. Si no es feliz con la familia y todo. Vivir en armonía con la sociedad, vivir en cordialidad con mis semejantes, ¿cierto? La armonía. Pero pues es que si hablamos de felicidad, hay mucha gente que entiende la felicidad, puede ser la felicidad de unos, puede ser el dinero, la felicidad de otros puede ser comer harto, ¿sí me entienden? Porque todo en exceso es un vicio, ¿sí o no? Y más que la felicidad sería la tranquilidad de cada persona. Yo creo, pues, La paz y la tranquilidad. Paz. paz y tranquilidad. No hay nada como un estado de armonía interna, Exactamente. de tranquilidad, de Serenidad. sosiego, serenidad. Muy bien. ¿Alguien más quiere opinar? No sé, la directora si quiere opinar. No, pienso que, pues para mi concepto, Dios lo manda a uno a este mundo a amar, como amar muchas cosas y mi principio de vida es el amor. Si usted ama a su familia, se ama como ser humano, y ese amor a Dios también hace que uno obre bien. Para mí es fundamental que lo lleven a uno. Mire lo interesante y muy relacionado con el gran mandamiento. El gran mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Amor. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. ¿Sí ves? Interesante la opinión. Muy bien. Son opiniones muy valiosas. Pero yo quiero o creo que está haciendo falta ahí una pieza. ¿Y sabe qué está haciendo falta ahí? Dios. ¿Dónde cabe Dios en esto? Porque usted está diciendo, sí, estás bien aquí, yo. ¿Sí? Estás apuntando hacia ti mismo. Yo quiero estar tranquilo, yo quiero tener paz, yo. ¿Dónde está Dios en esa ecuación? ¿Sí? Aquí comenzamos ya a cambiar el paradigma de lo que creíamos era verdad. Una famosísima confesión de fe, es un escrito del siglo XVI, decía lo siguiente: el propósito del ser humano es, atención, glorificar a Dios y disfrutar de Él por siempre. Mire lo interesante esta definición de propósito. Es una definición de propósito. ¿Cuál es tu propósito al venir a la tierra? Parta de lo siguiente: ¿tú por qué estás aquí? ¿Tú eres una casualidad? ¿Tú eres un accidente? Indudablemente no. Porque Dios es el creador. Tú eres criatura. Así que tú existes por la razón de que Él quiso que tú existieras. ¿Sí ves? Entonces, si Él quiso enviarte a esta tierra, ¿ya? ¿Por qué fue? ¿Será para que tú te desentendieras de Él? ¿Para que tú tuvieras esa felicidad y esa dicha acá en lo que Él creó y te desentendieras de Él? ¿Cierto que no? Dios creó, Dios nos hizo a imagen y semejanza suya y nos hizo con un propósito: que tú le sirvieras, que tú fueras instrumento de Él, que tú le dieras gloria y alabanza todos los días de tu vida, que tú te levantaras y dijeras: Señor, gracias por ese sol que me regalas, que tú te sentaras en un plato de comida, sea el que sea, y dijeras: Señor, bendito seas porque tú provees el pan. Señor, gracias por la salud que tengo. Señor, te alabo, te bendigo porque tengo familia, porque me aman mis familiares. Señor, gracias porque esta fundación, estoy aquí en un trabajo de liberación de esta esclavitud. ¿Sí nota cómo cambia la perspectiva? ¿Cierto? Tu dicha, tu deleite, tu paz, tu confianza, tu armonía, tu amor, lo que sea, está conectado a una fuente superior. Está conectado a tu creador. Tu deleite, tu felicidad no depende de circunstancias. ¿Cuál es el problema cuando quitamos a Dios de la ecuación? Que cuando tú tienes circunstancias adversas, tu felicidad se va. Ya, se acabó la felicidad, no hay dicha. ¿Cierto? ¿O no les pasa así? Claro. Que ustedes están tranquilos y contentos mientras las circunstancias estén favorables. Pero vaya que las circunstancias vayan cuesta arriba. Cuando cambien los factores alrededor, se acabó la felicidad, se acabó la paz. ¿O no? Es efímera. Cuando la felicidad y la paz está amarrada a las circunstancias, esa paz se vuelve circunstancial. ¿Sí o no? De lógica. Por eso,
esta definición de propósito busca que el hombre se aferre a Dios como la fuente de deleite, como la fuente de paz. Y cuando eso pasa y cuando eso sucede, pueden venir los vientos huracanados a tu vida, pueden venir las aguas de tempestad y tu casa va a permanecer. Porque tu dicha es Él. Tu felicidad es Él, tu creador. Y no las cosas aquí, que tenemos aquí a nuestra disposición, que hoy pueden estar bien, pero mañana ya pueden irse, ya pueden deshacerse. Entonces, principio, tu propósito es dar gloria a Dios. Tu propósito es conocer a Dios, entender a Dios. ¿Y cómo lo puedes hacer? Bueno, necesitamos un intermediario para eso. Y ese intermediario no es María, ese intermediario no es Mahoma, no es Buda. La palabra de Dios nos dice, hay un solo Dios verdadero y un solo intermediario entre Dios y el hombre. Su nombre, Jesús. Él. Tú no puedes acercarte a ese Dios sino a través de ese intermediario. Él mismo lo dijo. Nadie puede conocer al Padre sino por el Hijo, a través del Hijo. Así que hemos venido hoy a hablarles de la verdad del Evangelio, amigos. Necesitan venir a ese Cristo, necesitan verle por los ojos de la fe. Él fue crucificado, Él fue levantado en una cruz para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la verdad más importante que tú tienes que conocer. De todas las verdades que tienen que ver con familia, que son importantes, que tienen que ver con el tratamiento de tu pecado, son importantes. Pero la verdad más importante de todas, la joya de la corona, es la verdad que tiene que ver con el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio, amigos? Es las noticias gloriosas y maravillosas de lo que Jesús hizo para justificar, para perdonar, para santificar, para aliviar la carga del pecador. ¿Sabe qué dijo Jesús? Venid a mí, vengan a mí, todos los que estéis trabajados, cansados, cargados, que yo os haré descansar. Oh, verdad absoluta. ¿Tú la puedes creer? ¿Tú puedes confiar en esa declaración? Si lo puedes hacer, entonces este mensaje es para ti. Mira, ¿tú cómo te sientes? ¿No te sientes así? Cargado, cansado. ¿No sientes que llevas un peso que ya no puedes sostener? Que quieres liberarte de ese peso. Bueno, entonces si te sientes así, bienvenido. Porque este mensaje, esta verdad del Evangelio es para personas así. Y el Señor les está diciendo hoy, vengan a mí. Cristo hizo todo lo que había que hacer para que tú pudieras confiar en Él. Él vivió la vida perfecta conforme a la ley de Dios que ninguno de nosotros podía vivir. Él fue perfecto en todos sus caminos, el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo. En su boca nunca hubo maldad, en sus labios jamás hubo engaño. De la cuna a la tumba Él fue perfecto, Él obedeció, Él vivió perfectamente. Pero no solo eso, Él murió en una cruz del Calvario en obediencia. ¿Para qué? Para llevar las culpas y la carga del pecado de los que Él vino a salvar. Y no solamente eso, al tercer día resucitó, se levantó de los muertos y hoy vive por los siglos de los siglos. Hoy está a la diestra del trono de Dios e intercede por su pueblo. Necesitamos confiar en esa joya de la corona, la verdad del Evangelio. Y es lo que he venido a predicarles hoy. Confíen en esa verdad, en esa revelación especial. Se llama Jesús. Jesús. Él ha dicho, conozcan la verdad. Necesitan conocerla, porque la verdad los hará libres, porque la verdad romperá sus cadenas, sean cuales sean, y nos cambiará a un terreno nuevo. Él nos sacará de un terreno que se llama reino de oscuridad a un reino que se llama reino de luz. Él es luz. Jesús es luz. En Juan capítulo 1 ustedes pueden encontrar esa definición. La luz vino al mundo. Tristemente los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Pero aquellos que vieron su gloria, aquellos que reconocieron como quien era, Dios hecho hombre, el Salvador de los pecadores, y pudieron confiar en ese hecho,
fueron libres. Esa luz entró a sus almas y disipó toda oscuridad. Quiero invitarles hoy a que conozcan a ese bendito Salvador. Ese bendito Cristo es luz, y cuando la luz entra, Él va a disipar toda oscuridad, toda tiniebla en tu corazón. Y toda carga caerá, y toda carga caerá. Y entonces tú podrás decir: ahora sí puedo vivir para la gloria de Dios. Antes no podía hacerlo, porque tenía a ese Cristo lejos. Es más, lo tenía abandonado, ni siquiera lo había considerado. Pero considéralo hoy, porque Él es el enviado de Dios para que tú creas en Él, para que tú te arrepientas de tu vana manera de vivir y para que tú comiences a mirar a ese Dios como quien es, un Dios santo y digno de recibir honra, gloria y alabanza. Amén. Muchachos, permítame, yo sigo con esto. ¿Quién de ustedes, de los que está acá, no ha dicho esto? Yo la controlo. ¿Cierto? Y para ustedes eso fue una verdad o una mentira. ¿Cierto? Fue una verdad que después se volvió ya Ok. una mentira. ¿Yo por qué les digo eso? Yo se los digo porque cuando el hermano hablaba de la conciencia adormecida o dormida, está cauterizada nuestra mente. Cuando estamos apartados realmente de Dios, y así es que está todo ser humano que está sin Cristo. Yo vi un documental que en el documental había un sicario, referente a lo que dijo Joan. Ese sicario dice, le pregunta al periodista, le dice: ¿a los cuántos años mataste el primero? Ya con 18 años, dijo: a los 9 años. Entonces este hombre, esa mujer le preguntó: ¿y qué sentiste con el primer asesinato? Él dijo: mucho temor, mucho miedo, mucho susto. Él dijo que fue tanto susto que casi sintió morirse. ¿Por qué les digo esto, muchachos? Porque lo otro le preguntaron fue: ¿y cuántos llevas, personas muertas? ¿Cuántas llevas? Y él dijo: ya perdí la cuenta. ¿Qué sucede? Con el primero no sintió, simple y sencillamente sintió que mucho temor, pero ya después su conciencia se adormeció. La palabra de Dios dice en Romanos 6:23, dice: porque la paga del pecado es muerte. Todos los que estamos acá hemos pecado contra Dios. Y es, ¿qué creen ustedes que merece el hombre de parte de Dios al haber pecado? ¿Ustedes qué dirían frente a esto? La muerte. La muerte, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué hacer con estas verdades que hemos escuchado hoy? ¿Será que vamos entonces a dejarlo así, como si nada? ¿O vamos a decirle a Dios que entonces nos haga reflexionar, que inspeccione nuestro corazón, que examine lo que hay en nosotros? Porque todo lo que hemos hecho contra Dios merece un justo castigo. Él ha sido bueno con nosotros, hoy ha dado su sol para todos, tanto para buenos y malos. Y esa es la justicia de Dios, que Él es bueno hasta para con los malos. Porque lo que debería de estar haciendo hoy el Señor es acabando con todo ser humano que es su creación. Pero aquí nos tiene el Señor. Y mucho más glorioso que ha venido el hermano, y hemos venido nosotros a hablarles de la verdad. Y esa verdad no la vas a encontrar en ti, como lo decía el hermano. Esa verdad la encontrarás es en la palabra de Dios. Sí, entiendo que esto no es fácil, porque para mí me costó horrores el poder leer las escrituras. Pero una cosa sí les digo, que el que es de Dios, a Dios busca. Entonces, ¿qué buscan ustedes hoy? Están en este lugar porque quieren cambiar. Yo me imagino que es así. Si no es así, no estarían acá, porque le han hecho mucho daño a sus familias. Pero cuánto daño se han hecho ustedes también a ustedes. Pero no se les olvide que la fuente principal es Dios, porque Dios los ha creado a cada uno de ustedes y a mí mismo. Y Dios dice que si nosotros destruimos este cuerpo que Él nos ha hecho para nosotros vivir con nuestra alma, Dios nos destruirá en el día postrero. Entonces, muchachos, ¿cuál es la invitación hoy? Que se vuelvan a Dios de todo corazón, que le busquen como dicen las escrituras, porque la única verdad es Cristo, Señor. Me dicen buenitas preguntas. Lo que pasa es que, bueno, yo oro mucho con Dios por la mañana cuando me levanto, cuando de pronto tengo rabia, ira. Yo, que si me entiende, acudo a Él, porque de una u otra forma yo he aprendido que me tranquiliza, ¿cierto? Entonces, bueno, entonces volvemos a la conciencia, ¿cierto? Es que eso es lo que me tiene así como más pensativo. Entonces, si yo busco tanto de Él,
O sea que, por lo que yo entiendo, o sea que me tocaría, pues, aparte de buscar de él, y yo sé que él es el único creador, independientemente, si me entiende, como me lo enseñaron en mi casa, él es todo, si me entiende, lo que usted necesite, pídaselo a él, que él se lo dará, ¿cierto? Si es conveniencia para uno también, porque si no, él no le va a hacer un desastre a uno. Entonces a mí todo lo que me faltaría es más que todo es como escudriñar más la Biblia para poder tener el entendimiento que necesito, para poder arrepentirme de las cosas que he hecho que todavía no me cargan en la conciencia, que me dan como auto de culpa. Permítame, yo le respondo y usted sigue. Hay una cosa que el ser humano tiene y es remordimiento. Pero el ser humano lo que tendría que tener para con Dios es arrepentimiento. ¿Ustedes sí saben cuál es la diferencia? No. El remordimiento es que a ti te remuerde la conciencia, pero a ti te da igual, porque tú no haces nada para cambiar esas cosas. Y entonces a ti te da igual. Ah, bueno, ya lo hice a la final, no pasa nada. ¿Cuántas veces no pecamos contra nuestros padres y seguimos en la misma manera de ser desobedientes? Pero ¿cuántas veces le fallamos a Dios? Y nos da igual, porque entonces hay un remordimiento, pero Dios está conmigo, o ¿cuántos de ustedes no dicen, Dios es tan bueno y está conmigo que aquí me tiene? Muchos de los que están en la calle, que están como indigentes, con su bolsa al aire, que yo le digo su casa al aire, en su estopa, ellos dicen, Dios está conmigo, Dios me cuida. ¿Será que Dios los está cuidando? En su consumo, en su pecaminosidad. La palabra de Dios dice que Dios no escucha a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, a ese Él escucha. Entonces hay remordimiento en nuestra conciencia, pero un verdadero arrepentimiento es que si tú vas camino a la perdición, lo primero que va a hacer el Señor es, como te da la fe para creer por medio de la palabra y de Cristo, tú te vas a devolver y ya no vas a volver a mirar atrás, sino que tú cada día vas a empezar a mortificar aquello que entonces te estaba haciendo tanto mal para con Dios. Entonces la fe vendrá por el oír, Joan, muchachos. ¿Qué tiene uno que pedirle a Dios? Fe. Yo creo que ustedes creen en Dios y al creer en Dios tienen que creer que le hay y que Él es galardonador de eso que están buscando. No las cosas, el propósito de esas cosas en la tierra, que no son malas, como decía el hermano. Eso vendrá por añadidura. Pero lo que yo tengo que buscar es ponerme a cuentas con Dios. ¿Por qué? Porque he pecado contra su justicia. Él ha demandado 10 mandamientos y todos y cada uno de los que estamos acá los hemos violado. Aunque digan, yo no he matado. Pero resulta y pasa que si he pecado en una sola cosa contra Dios, he fallado en todos los otros. Entonces, Joan, igual él ya le va a acotar algo el hermano, pero más que remordimiento es tener un genuino arrepentimiento, que tu mente sea transformada y cambiada. Y que si le estás leyendo, no dejes de leerla, estúdiala, pero pídele al Señor con mucha fe para que sea el Señor obrando en tu vida. Como de todos ustedes. Yo quiero pintarles este cuadro. Es un sicario, ¿no? Él se levanta, tiene un trabajito para hacer, ahorita a las 11 de la mañana. Entonces él va y se arrodilla a Dios. Él cree en Dios. Él confía en Dios. Y él le dice, oh Dios, gracias por este día. Te pido que me ayudes ahorita, porque tú sabes que de esto depende mi familia. Ese trabajito que voy a hacer es un trabajo muy importante, el más importante que me han encomendado. Entonces va a generar un muy buen ingreso para yo poder sustentar a mis hijos, a mi esposa. Señor, bendíceme en este día para que pueda hacer este trabajo bien hecho. Gracias. Amén. ¿Capta la idea? Sí, señor. ¿Qué Dios es ese? ¿A quién le está orando ese hombre? Satanás. Mira, tenemos que partir La Virgen de los Sicarios. Entonces esa película se la vieron. La Virgen de los Sicarios. Besándole a las balas y todo. O sea que esa oración entonces... no. Entonces, Oración para Satanás. yo te pregunto a ti, ¿tú conoces la escritura? A la Santa Muerte. ¿Tú conoces la palabra que revela a ese Dios? Respóndeme sinceramente. La escritura no. Siempre lo he tratado de buscar como de una u otra forma mismo. No puedes hacerlo. Imposible, amigo Johan. Él quiso que le conocieran al modo de él. Él manda, viejito. Él es el creador. Él es soberano.
Él no es ese viejito lindo que pintan los católicos de barba blanca, pelo largo blanco, tan lindo, que nos concede todos nuestros deseos. Él no es ese genio de la lámpara de Aladino que usted le sopla y él sale, pídeme los 3 deseos. Él no es ese Dios. Es un Dios soberano, es un Dios santo, perfecto, absolutamente perfecto, al que tú no puedes influenciar con tus emociones, con tus lloriqueos. No. Tienes que conocer a ese Dios como Él dijo que debía ser conocido. Mire, ¿sabe cuál es el problema muchas veces y de lo que está pasando en muchos lugares? Que la gente tiene una idea de Dios, que Dios es así. Para el sicario, Dios es así. Para la prostituta, Dios es así. Para el musulmán, Dios es así. Para el budista, para el agnóstico, para el que sea, Dios es así. Y ahí tenemos el problema que presenté en mi planteamiento inicial. La verdad acerca de Dios, ¿cuál es? No puede ser la que dice el budista dice una cosa, el musulmán otra. Tú piensas que es así de otra manera, que es el que me concede, que me ayuda en mis... No. Hay una sola verdad respecto a Dios y la encontramos en el lugar donde Él se quiso revelar. Por eso tú tienes que ir a esa fuente para conocerlo. Tú no puedes conocer a Dios aparte de su verdad, su santa palabra. Mira, cada vez que tú leas la Biblia, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Mire aquí. Ustedes quieren escuchar la voz de Dios audiblemente. Bueno, es una hipótesis. Audiblemente, póngase a leer la Biblia en voz alta. Póngase a leer la Biblia en voz alta, amigo. De tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Está hablando de Dios, amigo. Ahí está hablando Dios. Tienes que creer esa verdad, que cada página de las Santas Escrituras Dios te va a hablar. Y ahí te va a mostrar quién es Él, cuál es su carácter, cómo te puedes relacionar con Él. Y ahora sí, entonces podrás orar al Dios de la Biblia, no al Dios de tu imaginación. ¿Sí ves? Hay que confrontar la idea que tú tienes de Dios, que se supone es la que a ti te funciona. Porque si cuando yo hago esto, siento como un alivio. Sí, puedes sentir un alivio, pero eso es fruto de emociones, es manejo de emociones. Necesitamos ir más allá de emociones. Necesitamos ir a una fuente de absoluta confianza y objetiva, no subjetiva, porque eso es subjetivismo, amigo. Maneras de pensar de cada cual. No, salgámonos de ahí y miremos esto con objetividad, y la objetividad del que nos hizo, del que nos creó y del que nos dejó el registro de su verdad. ¿Alguna pregunta? ¿Algún aporte? Yo tengo una inquietud. Yo pienso a veces que nos hemos vuelto circunstanciales, ¿cierto? Dadas las circunstancias, uno acude a Dios. Si a mí me va bien, pues yo doy gracias a Dios. De pronto en los momentos de angustia uno tiende a apartarse de Dios o lo busca más, dependiendo las circunstancias de cada persona y a la medida de su fe. Entonces pienso que una de las crisis de fe es una circunstancia. No estamos con Dios siempre, no agradecemos siempre o no acudimos a Él siempre. Entonces pienso que esa falta de fe o esa falta de hábitos, porque uno no tiene ese hábito, de pronto yo admiro mucho a las personas que estudian la Biblia, porque yo de pronto no tengo disciplina. Puedo quererla estudiar, tal vez un día la abro y leo un versículo o la sé interpretar. Entonces pienso que esa es una de las falencias que uno tiene como ser humano. No es disciplinado, nos volvemos circunstanciales, tal vez hoy le doy gracias, me fue ayer toda la semana y por el fin de semana tuve un problema con alguien, entonces vuelvo y le oro al Señor, estoy en esta crisis, no hay para pagar el recibo, y así se va yendo la vida de muchas personas. Y de pronto esta oportunidad que pedí que vinieran era eso, que buscar el espacio con ellos, pero también una circunstancia para yo poder estudiar, para poder buscarlos,
porque de pronto yo ir a sacar una hora de mi tiempo, de mi trabajo, ir a buscarnos a la iglesia iba a ser, y se volvió circunstancial. Ahorita pensé, yo dije, la circunstancia me dio la oportunidad de estar acá, pero hay un querer de fondo, y es de pronto la invitación a ellos, a que si en la circunstancia está, la aprovechemos, Claro. a aprender y a buscarle más allá. Porque de pronto hay cosas que uno escucha de su mamá, y uno aprende la fe de pronto lo que le enseñaron en la casa, porque mi mamá es 100% católica. Y muchas veces fuimos a la iglesia adventista y quiso volverse adventista, y bueno, buscamos. Y también vi en ella que quería aprender más, pero que en el fondo volvió a sus raíces, a lo que siempre le enseñaron, a su rosario. Pero si le pregunto un capítulo, un versículo, de pronto no lo sabrá con exactitud. Si usted me dice, busque Apocalipsis, si a muchos sé que está al final, pero busquen otro libro de la Biblia, no sé, ahorita usted decía que hay 66 libros, y yo, uy, eso no lo sabía, yo ya encontré. Sí, muchas cosas que estaban hablando, hay 40 escritores, hay 40 personas que ayudan a escribir la Biblia, todos esos datos que uno nunca me lo enseñaron, y a la edad que tengo, y siento que hay muchos vacíos. Entonces, es una oportunidad de agradecerles, de que en esas cosas que hablan, alguna cosa se nos va a quedar, ¿cierto? Que hay que poner disposición, porque al principio somos reacios. Ay, porque tengo que entrar, porque tengo que ir, pero ya vienen otra joder. Y muchos estaban escépticos, no querían de entrar, pero a medida que uno los va escuchando, como que uno lo va apropiando. Entonces es también esa invitación. Quiero cambiar a mi Dios circunstancial, que sea un Dios permanente. Yo soy muy creyente, pero siento que me hace falta de pronto muchas cosas. Yo creo que ya se me olvidaron el orden de los 10 mandamientos, hablaban de los 10 mandamientos, y yo dije, uy, eso lo estudié por ahí en la primera comunión, ni que me vayan a preguntar. Algo tan básico y no lo recuerdo. Creo que si le pregunta más de uno, no sabrá el orden en el que están. Sé que el primero era amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Cuáles son los otros, cierto? Entonces, empezar sobre esas cosas básicas, que uno como ser humano, por lo menos a mi edad, ya haber olvidado eso, y digo, si eso es tan importante, es como de los principios básicos de Dios, entonces es eso, como aprender desde esas cosas básicas hasta lo que más podamos. Mira, y lo que tú dices me sirve para apuntalar lo siguiente. Para que ese Dios se vuelva una realidad permanente, no circunstancial, sino permanente, continua, en una línea del tiempo, hasta el final de nuestras vidas, necesitamos amar a ese Dios. Necesitamos desear conocer a ese Dios. Eso tiene que estar dentro del ser humano. En las bienaventuranzas eso se llama hambre y sed de justicia. Él es el justo. Necesitamos hambre y sed de Dios. Cuando tú tienes hambre, ¿tú qué buscas, amigo? La papita, ¿sí o no? A ver, el sancochito, que esto aquí me está crujiendo aquí. Yo ruego para que tú sientas hambre de Dios. Y para que cuando sientas esa hambre, vengas a satisfacerla por medio de la palabra, de la oración, de la congregación de los santos, los medios que Él dejó para eso. Pídele al Señor, Señor, yo tengo hambre por ti, lo reconozco. Yo creo que te busco y creo que te busco a veces. No, eso no sirve. Necesitamos es amar a ese Dios y sentir hambre por ese Dios, hambre de comer su palabra. Mira, amigos, yo he leído esta Biblia varias veces, y cuando yo leo un versículo a la 25ª vez, yo le encuentro cosas nuevas a ese versículo. Es asombroso. La palabra de Dios es tan impactante para mi vida cada vez más, y adquiere más trascendencia, y puedo comprenderla más al pasar los años, que yo digo, este libro tiene algo especial. Entonces yo te invito a eso. Yo te invito a que en ese momento que no tienes hambre por lo espiritual, tú pidas esa hambre. Ruega por esa hambre. Yo necesito sed de esto, Señor. ¿Y sabes qué dice el Señor? Todo el que tenga sed de mí, yo le daré a beber agua de vida. Agua de vida. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Mientras Él está cercano. Y hoy se ha acercado a ustedes, amigos, mediante la predicación de la palabra. Hoy se ha acercado a ustedes mediante la confección de este libro, el libro de las sendas antiguas. Paraos y preguntad por las sendas antiguas. Detened vuestro caminar. Vas rumbo a un abismo. ¿No te has dado cuenta? Vas rumbo a un abismo. Párate ahora. Detente. Mira y pregunta por las sendas antiguas y volveos tras ellas. Vuélvanse a las sendas
antiguas, esas sendas de verdad, esas sendas de justicia de un Dios todopoderoso que nos dio, que nos legó un conocimiento confiable, objetivo, seguro, para que tú puedas de aquí en adelante caminar distinto, caminar diferente. Es que es más como pues es que algún día una persona me dijo que es que pues entre uno más ya la Biblia, pues en un caso de error uno como que más se puede condenar porque como usted ya conoce lo que hay ahí, si me entiende, y no lo sigue, entonces es como, pues yo sé que pecar usted sabiendo por ignorancia es lo mismo, pecar es pecar, ¿cierto? Independientemente de lo que haga, pecar es pecar, sepa usted o no sepa que eso es pecado, pues no. Entonces eso que hay de realidad en eso. Que entonces yo más leo, pues yo conozco más de la Biblia, entonces yo conozco más de las cosas que no puedo hacer y qué cosas le puedo agradar a Dios. Y si un momento, digamos, de la vida, uno por circunstancias, cosas, actos, uno, si me entiende, rabia, ira, lleva a cometer lo contrario que dice que hay con eso, si será que uno pues, será juzgado peor o Mira, tú no tienes por qué preguntarte eso, amigo. Tú tienes que empezar a caminar ya. Tú vas a fallar, tú vas a fracasar, claro que sí, pero tú tienes que insistir.